entender, aunque sea duro el concepto, que la palabra recepción o recepcionista en sí misma es un término obsoleto, no por la palabra en sí mismo, sino por lo que pueda llegar a significar, ¿sí? Muchas veces nosotros, analizando la palabra recepción, ¿qué es lo que vemos? Que la palabra tiene toda una connotación de lo receptivo, de lo que nos coloca en un plano de actuar en función de lo que el día a día nos va de alguna manera presentando dentro del gimnasio. Entonces es como que nos deja fuera de todo el papel de proactividad, creatividad y productividad que justamente una recepcionista o un recepcionista puede tener dentro del gimnasio como parte justamente del engranaje de una empresa de servicio, porque igual que el instructor, una recepcionista juega un papel fundamental, como todos los jugadores, justamente en lo que es la percepción de valor del servicio que brindamos. Entonces, pasando a la primera diapositiva, lo que queremos plantear justamente aquí es el tema del significado y tener claro, porque además nosotros lo vivimos diariamente, que justamente el cliente potencial y el cliente activo de un gimnasio, de un club, cuando entra a las instalaciones del mismo, normalmente con la primera persona que interactúa es justamente con el personal o la recepcionista o el personal de recepción. Con lo cual, quisimos elegir, recordar para muchos de ustedes una famosa frase que está vinculada a la percepción, obviamente, de valor y de servicio que nosotros brindamos, que es que no tenemos una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión. Eso sucede en todos los órdenes de la vida, tiene un impacto justamente emocional al principio y que después se transforma a través de lo cognitivo en un juicio de valor acerca de la empresa que somos, de la empresa que conformamos y la empresa a la que ese cliente elige justamente asistir. Teniendo en cuenta entonces esta frase, es que nosotros queremos ayudarlos a ustedes a mudar este concepto de una recepción netamente receptiva, que arranca su día de trabajo y su horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y después entra la recepcionista de 4 de la tarde a 10 de la noche, esperando ver qué sucede y actuar en consecuencia, lo que coloca la recepción, justamente lo que antes decíamos, un papel netamente reactivo. Y empezar a mudar eso por algo que se viene trabajando hace ya bastantes años, esto no es nuevo, que es justamente ver a la recepción en un rol absoluto de asesoría y de consultor. El asesoramiento, la consultoría, tiene que ver con estar atentos y proactivos a todas las necesidades del cliente y sobre todo enamorar justamente al cliente con nuestra propia atención. La recepcionista es parte del engranaje de la atención y del servicio y es fundamental respecto de la creación de marca y de servicio que vamos generando en el cliente. Justamente cuando, basándonos en esta idea, es fundamental el tipo de relación que establecemos con la recepcionista al principio cuando la contratamos, ¿sí? Que justamente no tiene solo que ver con los aspectos legales de la contratación y el horario que tiene que cumplir, sino con la definición del rol, ¿sí? ¿Qué rol va a cumplir? Ya trabajar la parte filosófica y de valores respecto de lo que esperamos de la recepción y de ese rol, la descripción de las tareas, que no solamente se conversa en una entrevista, sino que una vez contratada la recepcionista, esto tiene que estar por escrito y no hay que dejar nada librado al azar, porque si no después se generan esos famosos baches de tiempo que son un gris y no queda claro qué es lo que debo hacer. Entonces eso da lugar a que la recepcionista agarre el esmalte, se lime las uñas, se ponga a jugar en Facebook y todo lo que sabemos que pasa cuando nosotros no estamos controlando o liderando justamente su tarea y su función, o algo no quedó claro en la contratación. Y obviamente crear todo el tiempo el valor del significado de su papel o de su función, tratando de crear esa conciencia en la recepcionista o en el recepcionista sobre el papel que juega su trabajo en la construcción de marca en la mente del cliente. Entonces, entender que eso no está separado de la experiencia real que se vive dentro del gimnasio. Esta recepcionista tiene que estar en conexión permanente con el cliente, generando empatía, y hice el comentario anterior, obviamente,
no al azar, porque lo que pasa cuando se nos generan esos baches, por ejemplo, en horarios no centrales, donde aparentemente no hay nada que hacer, la recepcionista toma como un rol absolutamente pasivo, donde pareciera que todo está permitido, incluso cosas que no tienen nada que ver con la recepción de un gimnasio. Entonces, el tema de generar la conexión permanente con el cliente y la empatía es algo que hay que trabajar y que ustedes como líderes también deberían brindarle herramientas en todo lo que es el desarrollo de habilidades interpersonales para el trato del cliente, porque a veces elegimos recepcionistas porque tienen disponibilidad, tiempo o aceptan las contrataciones y no necesariamente tienen la habilidad de tratar con personas, que es fundamental para una recepción. También tener claro que en esto de los baches de tiempo, los grises y cuando parece que no hay nada que hacer, hoy día, que esto años atrás no se veía, hay una problemática bastante visible con los dispositivos electrónicos y las redes sociales, que es las herramientas de entretención a las cuales a veces la recepción acude cuando justamente tenemos el tiempo libre y que de pronto nos encuentra en una situación así de te agarré con las manos en la masa, que puede obviamente impactar negativamente cuando entra sorpresivamente un cliente o un socio o gente que entra a preguntar y nos encuentra de alguna manera totalmente desconectados de nuestra función, ¿sí? de nuestro compromiso. Y esto obviamente se entrena, hay un entrenamiento de habilidades interpersonales para el relacionamiento con la gente que implica lógicamente poder ponerme en los zapatos del otro y desarrollar esas distintas herramientas de trato que tiene que ver con el perfil del cliente al que vamos a abordar. Quienes, bueno, hoy operan con Ivo, esto hago una aclaración, habrán visto que en la solapa de los clientes ustedes pueden incluso definir el perfil de comportamiento basado en una matriz que se utiliza mucho en el mundo de las ventas, que es la matriz del DIS, que ustedes podrían lógicamente ponerle a cada cliente que la recepción trata. Obviamente esto se va creando con el trato regular con el cliente, como una relación que se va construyendo, su perfil de comportamiento como D, I, S o C, o sea, el cliente que es directivo, el que es interactivo, aquel que es sinergista o aquel que es cauto. Téngalo en cuenta porque quienes se preocupan mucho por trabajar con su gente en lo que es el relacionamiento con clientes, está bueno que lo tengan como una herramienta adicional para entrenar a las recepcionistas en lo que es el uso de la matriz de DIS, que es sumamente importante. Bueno, y lógicamente hay algo que es fundamental para la recepción y que muchas veces, o la mayoría de las veces, nosotros vamos midiendo que no se hace, que es justamente relacionar la recepcionista en sus horarios de trabajo, cuando justamente sea posible, a veces en esos baches de horario donde uno podría estar tomando el esmalte y en realidad podría estar haciendo otra cosa, que es justamente experimentar puertas adentro las clases o los servicios que el gimnasio propone, del mismo modo que el relacionamiento y las reuniones con otras áreas de servicio del gimnasio, como pueden ser los instructores o el personal de mantenimiento, en horarios donde quizás cambian y no se ven, y a veces eso genera como dos gimnasios con dos grupos de atención distinta. Entonces, vincular la recepción con lo que sucede con el resto de los jugadores dentro del gimnasio es fundamental. Por ejemplo, muchos propietarios se preocupan por la falta de eficiencia de la recepción en la venta de determinados servicios, como puede ser una determinada clase. No sé vender spinning, no sé vender entrenamiento funcional. La recepcionista no sabe cómo vender body pump, no sabe cómo vender RPM. Bueno, no solo hay que acudir a información escrita acerca de un descriptivo, sino justamente hacer que la recepcionista experimente las clases, porque no hay nada más poderoso para saber después cómo vender un determinado producto o servicio que la experiencia que uno genera en ese sentido. Tengan en cuenta que cuando ustedes, por ejemplo, generan clases internas que pueden ser solas para el personal, es una buena alternativa para que la recepción se sume o el resto del personal y sepa obviamente cómo vender o cómo explicar un determinado servicio que la recepción puede vender. Bueno, por eso hablábamos justamente de la interacción con el equipo, para que de alguna manera no quede como enquistada la recepción y sepamos justamente conocer a todos nuestros profes, conocer el personal de mantenimiento, conocer el área de musculación, es decir, que haya una interacción
que vaya no solo por lo social, sino también en el conocimiento sistémico de los servicios y los jugadores que lideran la experiencia de esos servicios. Este conocimiento sistémico del negocio, cuidado porque no es justamente solo el hecho de conocer la experiencia de los servicios que brindamos, sino también de una manera categórica tiene que ver con la cualidad del liderazgo de ustedes. Si ustedes están permanentemente a las recepcionistas brindándoles metas, objetivos, estrategias que tengan que ver con la venta, con la retención y distintas campañas que tengan que ver con la marca de su gimnasio, van a estar dándole justamente a la recepción este rol de consultoría o asesoría que eleva y jerarquiza muchísimo más su función que la clásica receptiva de la recepcionista tradicional, que a veces deja mucho que desear porque justamente nosotros no estamos desafiándolos a objetivos superiores. Bien, y justamente entre lo que serían las tareas esenciales mínimas, si bien hay otras, hacia qué debemos enfocar hoy justamente la recepción. Y acá obviamente vamos a hablar de algunas cosas que vamos midiendo que carece una recepción tradicional dentro de estas tareas esenciales básicas. La primera, cuidado con esto porque con muchos de ustedes lo hemos conversado de una manera informal, ahora hay que tomarlo más en serio. La gestión de las visitas por parte de la recepción pasa a ser posiblemente una de las tareas fundamentales de la recepción hoy día. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le preguntamos a los dueños de gimnasios si saben cuántos visitantes entran al gimnasio por día, desde que entran hasta que cierran, no lo saben. Y nosotros no podemos saber solamente los clientes que hacen uso de nuestros servicios, generando una tasa de uso mensual. Nosotros necesitamos saber cuántas personas pasan el umbral o la puerta del gimnasio para preguntar por una clase, o preguntar cuánto sale la cuota por mes, o preguntar si tal profesor da clase, o si tienen tal o cual clase. Se van a sorprender porque muchas veces no somos conscientes que quizás tenemos días en la semana donde nos superan ampliamente varias docenas de visitas y no tenemos claro que esas son personas que podrían transformarse en clientes en muy poco plazo si nosotros lo sabemos gestionar. Entonces, dejar entrar a una persona en una recepción para solamente darle un folleto y que esa persona se vaya sin saber dónde la puedo ubicar, sin tener un menor dato de su nombre o su teléfono o lo que fuera que a mí me permita a posteriori ubicarla, realmente es un pecado mortal en términos comerciales, ¿sí? Es perder una oportunidad de oro. Y acá es donde entra también un poco el tema de generar la empatía, ¿verdad? Y usar las herramientas que podemos tener para generar ese vínculo persona a persona entre la recepcionista o la persona que está en recepción y el potencial cliente. Si yo solamente, como bien decías, le doy el cronograma de clases y le digo, la cuota sale... Anda, Rocío. Nada más. A esperar a Lale se queda hasta las 12 y vos tenés cosas para hacer. Anda. Hola, ¿quién está hablando? Bueno, pero vos andá porque vos tenés tu horario. Chicos, tenemos un poquitito de hacer todo. les vamos a pedir a quienes dejaron el... Ya está. Perfecto, gracias. Listo. Les decíamos que si desperdiciamos, por así decirlo, esa visita de un potencial cliente nuevo de nuestro gimnasio, que solamente pasa y es capaz de recibir información fría del gimnasio y no tenemos un mínimo de interacción. Una intención de generar un vínculo, porque exacto. Solo entregar un papel es lo mismo que el muchacho que me da el folleto acá en la esquina de la oficina. Sí, no logro nada. En cambio, si yo puedo utilizar las herramientas, por ejemplo, como el DISC, y distintas herramientas que hay para entender el perfil de la otra persona, interactuar y generar esa empatía, es el primer paso para generar el vínculo entre ese cliente y nuestro gimnasio, ¿sí? Porque nuestro gimnasio es una empresa de servicios, nuestro gimnasio se basa en generar buenas experiencias en la otra persona. Sí. Y si yo no empiezo la experiencia desde la recepción, la experiencia probablemente no avance, no crezca. Totalmente, con lo cual, por eso nosotros lo ponemos dentro de las tareas esenciales. ¿Por qué, chicos, además? Porque cuesta tanto vender, cuesta tanto lograr una venta, cuesta tanto conquistar un nuevo cliente, que si nosotros desperdiciamos la posibilidad de identificar a ese visitante
y lo dejamos ir sin más, porque se llevó un folleto y no sabemos dónde localizarlo, estamos cometiendo un pecado mortal en términos comerciales y es, vuelvo a repetir, una de las tareas más importantes que hoy se debe ejercer desde la recepción, generando, como dice Ceci, un primer impacto positivo a través de una empatía mínima que vaya más allá de este acto automático de entregar un folleto, porque si no nos volvemos a quedar con esa recepción obsoleta automática que no va más allá y nos estamos perdiendo justamente la oportunidad de la venta, porque la oportunidad de la venta viene en ese segundo paso cuando podemos identificar la visita. Entonces, ténganlo en cuenta cuando, por ejemplo, generen, no sé, se me ocurre, ahora que estamos a mediados de agosto y empezamos como a engancharnos con el tema de la estacionalidad y que viene un momento y una oportunidad donde todo el mundo se acuerda del gimnasio, reunamos a nuestra recepción y empecemos a reformular los roles. No nos puede pasar que la recepción no sepa identificar o no nos sepa decir la cantidad de visitas que existieron durante su horario de trabajo. Y si eso sucede, desde ya lo felicitamos. Si yo tengo una recepcionista de 8 de la mañana a 4 de la tarde, me tiene que saber decir si a lo largo de ese día entraron 17 visitantes, 11 visitantes, 23 visitantes, porque además después ustedes van a poder medir el promedio de visitas de la semana, poder más o menos determinar qué día hay un mayor flujo de visitantes y también ir organizando el equipo en función de esa estadística histórica que ustedes mismos van a poder construir. Esto de gestionar la visita, que tiene que ver con llevar la recepción a un nivel de conciencia donde la recepcionista debe saber que tiene que llevar un número exacto de visitas, que debe tener una calidad de atención, aunque dure minutos, como dice Cecilia, basada en una empatía mínima, para poder también tener un dato concreto sobre cómo me visitan a mí dentro del gimnasio, es uno de los roles fundamentales que debe ejercer la recepción, y ustedes deben entrenar a estas personas y concientizarlas acerca del valor que eso tiene para el negocio y para la prosperidad del negocio. Esto implica ni más ni menos que trabajar con la prospección. Yo no voy a hacer, digamos, no voy a profundizar sobre el tema, pero cada vez que nosotros a un visitante podemos transformarlo en un dato identificable, ya sea porque tenemos su teléfono, ya sea porque nos va a dar un like en el Facebook, ya sea porque tenemos su mail, lo que fuera que nos permita identificarlo, transforma esa visita en un prospecto. Desde el momento en que es un prospecto, es un potencial cliente real, y esto es tarea básica de la recepción. Y cuidado, también va proyectada hacia cualquier evento promocional donde ustedes mueven promociones donde hablamos de amigos, porque en definitiva el amigo, al igual que la visita, si es un amigo que viene, por ejemplo, al relanzamiento de una actividad, hace uso de las instalaciones, le encanta el evento, te utiliza las duchas, va, viene y se va como Pancho por su casa sin dejar un dato, habrá sido también un pecado mortal cometido en términos comerciales, no solo para la recepción que está manejando la admisión de las personas, sino que también esto lo pueden proyectar también sobre el team de profes, ¿no? O sea que es conceptual y bien profundo. El otro aspecto tiene que ver, y obviamente escalonado con lo anterior, en que justamente la recepción, cuando en la primera diapositiva hablábamos de transformar el rol de la recepción en consultoría / asesoría, tiene que ver con que desde el momento en que nosotros comenzamos a trabajar con prospección, la localización de clientes potenciales target para un determinado servicio que ustedes incorporan, lanzan o modifican, les va a permitir ser mucho más efectivos en la manera en que venden su gimnasio y los servicios, porque no todo el universo de clientes potenciales son justamente potenciales para un determinado servicio. Entonces, bien hecho el trabajo de prospección de visitas, podemos entonces, que obviamente si lo hicieran a mano lleva mucho trabajo, imagínense cómo pedir, no sé, que uno supiera a lo largo de una semana cuál es el mayor signo del horóscopo que ha entrado al gimnasio, se le va a complicar un poco, después vamos a ver por qué sucede eso. Pero si nosotros tenemos los datos mínimos, vamos a poder saber a quiénes dirigir determinadas campañas o determinados llamados telefónicos para no tirar ni dinero ni tiempo a la basura, que eso en la recepción es fundamental, de alguna manera optimizar.
obviamente teniendo en cuenta el relacionamiento con lo conceptual que comentamos al principio, ¿no? En esto de la recepción proactiva, en esto de reformular el rol hacia consultoría y asesoría, es importante que sepan, porque además ustedes lo viven diariamente, dependiendo la estructura del gimnasio, dependiendo la envergadura también y la diversidad de servicios y demás, hoy ya hay algunas estructuras que tienen diferenciado en la recepción, quizás porque trabajan 2 o 3 recepcionistas al mismo tiempo, en algunos casos más, en otras menos, como una separación bastante clara entre aquellos que se dedican a la venta y aquellos que se dedican a la atención del cliente estable. Pero eso no pasa en la mayoría de los gimnasios del país, en realidad esto de la doble función, para ser pragmáticos, es lo que más pasa, ¿no? O sea, por eso nosotros tenemos que encontrar la manera de articular estas tareas esenciales que sí o sí están relacionadas con la atención del cliente que está y que ya nos eligió, y el compromiso de trabajar para fidelizarlos todo el tiempo, como así también el trabajo en la venta, porque en la consultoría de venta también es cierto que a la recepción le estamos dando la posibilidad de comprometerlo también con la gestión comercial y tener incluso ingresos extras comisionados por el trabajo hecho en la consultoría de ventas específicamente. Chicos, tenemos a alguien con micrófono muy alto que cuestión de interferencia. Ahí está. ¿Listo? ¿Listo? ¿Tratamos? Perfecto. Entonces, hablábamos de gestión de visitas. Esto yo les diría que es para ayer. Trabajen con sus recepcionistas, necesitamos que dentro del horario que cumplimentan tengan la capacidad de registrar cada una de las visitas que tenemos, poder decir la cantidad en ese día y además haberlo transformado en un prospecto identificable después a posteriori. Segundo punto, si esto sucedió, como una como la primera de las tareas esenciales, poder involucrar a la recepción puntualmente cuando se hacen determinadas campañas o lanzamientos de producto o queremos reforzar algún determinado servicio, la localización de clientes potenciales target, por ejemplo, por geografía, cercanía, barrio, edad, sexo, preferencias, tipo de actividad, etcétera, etcétera, para poder abordar puntualmente a las personas que nos interesan. En el teléfono tenés un caso. Si yo voy a hacer 100 llamados telefónicos de una manera totalmente aleatoria para ofrecer un nuevo servicio, estoy perdiendo tiempo y dinero porque posiblemente haciendo 18 llamados en vez de 100 a personas que pueden ser potenciales clientes de ese nuevo servicio, como justamente resultado de haber prospectado correctamente, seguramente tengo más eficiencia, no solo en la venta, sino también en la optimización del tiempo y del dinero del cual hago uso para mi gestión. Tercer punto, volvemos a insistir, esto de la empatía con los clientes, los potenciales y obviamente los que están. Esto es totalmente entrenable, por favor ténganlo en cuenta. Cuando ustedes entrevistan potenciales recepcionistas, el aspecto del trato y las habilidades interpersonales es fundamental. Ahora, no basta con ser simpático, sino justamente con tener la habilidad de saber relacionarte con personas de distinto perfil. Ustedes van a encontrar, quienes están operando con Evo, justamente en la plantilla que hace referencia al cliente, la posibilidad de que la recepcionista pueda cliquear o reconocer un perfil D, un perfil I, un perfil S y un perfil C. Si bien ustedes tienen obviamente en el software una pequeña ventanita que ayuda a identificar un registro de comportamiento, sepan que nosotros estamos obviamente en condiciones de ampliar con un nuevo seminario todo lo que está referido al DIS, que es una matriz utilizada muchísimo en ventas, pero que las recepcionistas obviamente deberían utilizar, no solo para poder identificar, sino por sobre todas las cosas para saber cómo relacionarse. Y cómo generar esa empatía. Y cómo generar la empatía, porque volvemos de nuevo, o sea, no alcanza, porque es simpática, sirve para la recepción, porque por ahí te cae un cliente D, que es el dueño de una empresa que no tiene tiempo, que va al punto y que simplemente quiere saber a qué hora, en qué horario hay clase de body pump y vos le decís qué linda la camisa rosa que tiene,
qué bárbaro le quedaría con un suéter verde haciendo juego, y en realidad puede haber mucha simpatía en la recepcionista. A este señor que pregunta por algo puntual no le importa este comentario adicional que no tiene nada que ver con sus intereses. Quizás haya sido un ejemplo grosero u ordinario, pero a veces pasa que nosotros queremos imponer nuestro estilo de personalidad abordando a todos los clientes de la misma manera, cuando es al revés. Tenemos que saber de qué manera actuar y relacionarnos según el perfil del cliente. Bueno, y por último... Perdón que me fui para allá. La optimización del tiempo y las herramientas de gestión. La optimización del tiempo vale para todos, porque todos estamos desesperados por optimizar el tiempo. Pero cuando hablamos de la recepción es justamente, si yo tengo en la recepción alguien que está de 8 a 4 de la tarde, de qué manera optimizar esas horas, encontrando incluso aquellos baches donde quizás la recepcionista puede trabajar como consultora de ventas, trabajando con campañas y demás, usando herramientas modernas que le permitan ser efectiva en la tarea que desempeña, porque ya sabemos que hay muchísimas cosas que no las podemos ni hacer ni a mano ni de memoria. Entonces creo que la optimización del tiempo y la utilización de herramientas modernas de gestión vale para todos si queremos ser eficientes en el tipo de performance, digamos, que queremos tener dentro del gimnasio en el rol que nos toca cumplir, ¿sí? Bueno, así que ahora vamos a pasar justamente a estas herramientas que Evo le puede brindar a la recepcionista, justamente no solo para optimizar el tiempo, sino para que su rol empiece como a tomar vida y forma en este reformulamiento de su tarea, de su significado, ¿sí? Que no es receptivo, volvemos a insistir, tiene que ver con la proactividad, con la posibilidad de vender, con la posibilidad de retener, con la posibilidad de encantar y sobre todo manejar datos reales, fidedignos, que te permitan saber dónde estás parado y para dónde vamos todos, ¿no? Exactamente. Entonces, voy a revisar los últimos puntos que habló Gaby sobre tareas esenciales. Y déjenme un segundo que quiero ver a alguien que está escribiendo por chat, a ver qué me están diciendo. Ah, sí, me están dando la razón, muy bien. No, era por si alguien tenía algún problema, perdón. Les decía, vamos a hablar sobre herramientas que pueden ayudar a la recepción a cumplir esas tareas esenciales, ¿sí? Imagínense la primera tarea, registro de visitantes. Un cuaderno, una lapicera y 25 personas que pasan por la recepción. Cada una de esas 25 personas, ¿sí? Tienen distintos perfiles, distintos intereses, distinto sexo, distinta edad. Alguno te deja el celular, el otro no quiere, claro. Te deja el mail, o no te deja nada. Alguno dice, no, me llevo esto y se va, y se lleva el horario. Hay de todo, ¿sí? Ahora, si queremos que la recepcionista pueda llevar ese registro de manera eficiente, no podemos esperar un buen resultado si nos manejamos como en el 98. Con el cuaderno Gloria. Claro, el cuaderno Gloria, el lápiz o la ficha, ¿sí? Para tomar el dato, para decir, bueno, le resulta más rápido escribir en un papel, no hay ningún problema, sería un doble trabajo. Exacto. Pero la realidad es que uno de los capitales más importantes que tienen hoy los negocios en general, y fíjense que es algo que se compra y se vende, son las bases de datos, ¿sí? Hay muchísimos negocios de cualquier industria, hablamos de cualquier industria, una de las cosas más importantes que hay hoy son las bases de datos. ¿Por qué? Porque hoy la forma de vender ya no es la de hace 15 o 20 años atrás, hoy la gente vive en las redes sociales, hoy la gente vive en contacto con lo digital, y por lo tanto la comunicación ya no alcanza con tener una hermosa marquesina y un cartel a la calle o poner una chica repartiendo folletos en la puerta. No alcanza, no digo que no se haga, no alcanza. Ya no es suficiente. Ya no es suficiente, ya no es lo mismo, además tenemos competencia, por ahí en una misma esquina, si miras para 4 veredas diferentes tenés 2 o 3 gimnasios o un box de CrossFit o algún tipo de oferta que pueda haber para ese cliente, y la realidad es que el cliente probablemente pase por la puerta de nuestro gimnasio mirando la pantallita del celular y ni se dé cuenta del cartel, ni de la recepcionista, ni de la promotora. No. La mayor cantidad de gente, lamentablemente, vive conectada con la pantalla y solamente con la pantalla. Entonces, si la persona está buscando pantalla,
tenemos que estar en su pantalla, no hay otra forma, ¿sí? ¿Cómo? Utilizando distintos tipos de estrategias. Una tiene que ver con la estrategia de marketing a través de las redes sociales y todo lo demás. Ahora, para eso necesitamos tener un medio de contacto, ¿sí? Si la persona solo pasó por la puerta y solo se llevó el horario y solamente sabe que sale la cuota 1000 o lo que sea, y nada más, yo dependo de su voluntad exclusivamente para que venga a anotarse nuevamente. No puedo hacer otra cosa, salvo que justo la vea pasar por la puerta y le diga, vení, anotate, no tengo otra opción. Entonces, contar con una base de datos, con una plataforma que nos permita tener los datos y administrarlos, porque un blog también es una plataforma donde yo anoto los datos, pero no puedo administrarlos, es muy difícil filtrar, buscar, saber cuál es mujer, cuál es hombre, cuál quería zumba, cuál quería pilates, es muy difícil. No es imposible, simplemente le va a llevar un montón de tiempo a la persona. Entonces, contar con una base de datos es fundamental. Voy a mostrar una pantalla que tiene que ver con nuestro software de gestión, como para que vean un ejemplo de los datos que puede haber registrados si usamos algún tipo de herramienta un poco más sofisticada y moderna que el papel. Este es un ejemplo, sí, no existe. Es un prospecto que yo he cargado en mi recepción, que se llama nombre y apellido y tiene 36 años, ¿sí? Puse su fecha de nacimiento, se lo pude preguntar cómo, no con un interrogatorio. Y acá viene la empatía, y acá viene la charla. Si la persona tiene un perfil de personalidad que es propicio como para que charlemos un rato, puedo pedirle la fecha de nacimiento, tal vez proponiéndole alguna oferta para el mes de su cumpleaños, o alguna invitación especial, ¿sí? No es necesario decirle, a ver, nombre, apellido, dirección, como si se estuviera inscribiendo. Sí, porque va a ser casi inviable sacarle un dato, porque además hoy la gente tiene miedo, ¿no? ¿Y sí? Por temas de seguridad, por un montón de cosas. Compartir datos personales cuando no generaste la confianza suficiente. Pero para si que eso generamos pase. esa empatía y lo que tenemos es una charla, sí. En la charla hay algunos datos que se pueden sacar y que no son 1000. Con tener o un mail o un teléfono, cualquiera de los dos, si se puede, los dos mejor. Con saber si es posible la fecha de nacimiento, porque nos sirve después para distintas estrategias de venta y de retención, porque una vez que es cliente es muy interesante saludarlo para el día de su cumpleaños. Claro, tiene que ver con los targets de lo que hablábamos antes de identificación. Pero además, miren acá en la pantalla, tenemos cómo nos conoció, ¿sí? Uy, perdón, me fui para atrás. Tenemos cómo nos conoció, ¿sí? El cómo nos conoció me dice que esta persona, este potencial cliente que yo inscribí, vino porque los amigos lo recomendaron. Eso es muy interesante, porque además de saber esta persona cómo llegó, yo sé que mi trabajo en el gimnasio está siendo bueno. ¿Por qué? Porque me recomendaron. Recomendación directa. ¿Sí? Es lo mejor que puedo tener. Yo sé que estoy haciendo bien el trabajo, entonces estoy reteniendo a mis clientes, porque si me están recomendando es porque seguramente van a seguir conmigo, si no, no lo harían. Y además veo que esa retención además me está trayendo nuevos potenciales clientes. Eso es realmente un muy buen indicador de cómo estamos haciendo el trabajo. Por el otro lado, sé que esta persona vino personalmente. ¿Por qué? Porque una persona también me puede contactar por teléfono o por redes sociales. Y yo no puedo dejar pasar ese dato. Yo debería registrarlo. ¿Sí? Sí. Si ustedes ven aquí al lado, tenemos una línea de tiempo donde nos dice qué día yo registré al cliente, qué día nos visitó, qué día yo mandé un mail, qué día hice yo una llamada. ¿Sí? Y acá, ¿qué le interesa a esta persona? A esta persona le interesa musculación, pilates y body pump. Aclara qué significa el tema. Sí, caliente, ¿no? Caliente. Chicos, no es que es verano, no es que la persona era cachonda, no. El termómetro que indica ahí caliente es una percepción de la recepcionista de cuán interesada estaba esta persona, nombre y apellido, en anotarse en el gimnasio. Vieron que, como todo, ¿sí? Hay distintos perfiles de personas y hay distintos niveles de intensidad y de interés. Hay gente que pasa porque pasó por la puerta y dijo, ay, un CrossFit nuevo, a ver cuánto sale la cuota, y entran y preguntan, y nada más. Y hay otros que de verdad tienen interés en entrenar, ¿sí? Entonces ese sería el termómetro que nos indica una percepción de cuánto ¿Qué tan interés. cerca está y qué tan cerca está de cerrar una venta, ¿no? Este ejemplo que tengo acá es una persona que lo registré, que nos vino a visitar, que ya le mandamos un mail, que ya tuvimos una llamada y que está muy interesado en venir a hacer body pump, pilates y musculación en mi centro, ¿sí? Ya tengo varias informaciones y también sé cuándo cumple años. Justo cumplió años el 16. Si cumple años el 16, puedo hoy estar llamándolo para ofrecerle una semana de cortesía sin cargo porque es su cumpleaños. ¿Sí? Si yo no tengo esa información, me lo pierdo.
Siguiente, otro punto que dijo Gaby. Gaby habló de localización de clientes potenciales y targets, ¿sí? Acá tenemos cómo utilizar toda esa información que mostré recién en la pantalla, ¿sí? Vieron que, además del teléfono y los datos duros, digamos, ¿sí? Lo que es dato, tenemos determinadas cosas que son características del comportamiento o de las preferencias de esa persona, ¿sí? Si yo puedo tomar datos, ¿sí? Tomar como dato qué le interesa, qué le gusta, la edad o la fecha de nacimiento, cómo nos conoció y la temperatura, que también es otra opción, puedo segmentar a todas esas personas que fueron registradas como visitantes, ¿sí? Fíjense que tenemos arriba una opción donde nos muestra, puedo filtrar, digamos, puedo buscar la gente que se registró como potencial cliente entre tal fecha y tal fecha. O sea, yo puedo ver los registros de las últimas 2 semanas, como puse de la primera quincena de agosto, por ejemplo, ¿sí? Y además puedo saber de esos quiénes estaban interesados en Body Pump, por ejemplo, ¿sí? Y además puedo saber de esos a quién los puse como que un próximo paso que yo tengo que hacer dentro de mi rutina de ventas es invitarlo a una clase de prueba. ¿Por qué? Esa es otra herramienta para las recepcionistas. Yo los puedo dejar que actúen autónomas como quieran, como les parezca, según cada caso, pero también podemos en conjunto, recepcionistas y gestores, armar una rutina de ventas. ¿Para qué? Para que sepa cómo son los pasos a seguir, ¿sí? Después de que la persona viene, entra en contacto, generamos esa empatía. Me dejó datos, charlamos, yo le mostré el gimnasio, tiene que conocer nuestras instalaciones, tiene que poder ver al profe que está en musculación, poder ver si hay una clase funcionando, es ideal que lo vea, poder ver cómo son las instalaciones de nuestros vestuarios, qué servicios ofrecemos, todo eso tiene que ver con este primer vínculo que es humano, ¿sí? Que es generar un vínculo. Si yo tengo armado una rutina, sé que la persona vino, le di la información, ella me dio su información, charlamos un rato, nos conocimos, yo le conté lo bien que me siento después de que empecé a hacer Body Pump, empecé hace un poco y bueno, al principio te duele todo, eso es cierto, pero después, la verdad, te empezás a sentir mucho mejor, mucho más enérgico. ¿Qué mejor que compartir esa experiencia? Y no decirle, no, sí es una clase con barras. Ya está. No es lo mismo si yo te digo, che, es una clase con barras, está buena, que si te digo, no sabes. No sabes lo bien que me siento desde que volví a hacer Body Pump. Es realmente el mejor argumento de venta que puede haber, y para eso, volvemos a lo que dijo Gaby, tiene que pasar la experiencia, tiene que tomar clases, tiene que saber de qué se trata, tiene que conocer el servicio, tiene que entenderlo, vivenciándolo, ¿sí? Exactamente. Si yo tengo entonces una rutina de venta y sé que tengo primero el registro de la persona, donde tomo un dato, le doy información, y el siguiente paso es, por ejemplo, llamarlo para invitarlo a una clase de prueba, la recepcionista tiene un trabajo mucho más simple. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que tiene que hacer. No tiene que andar intuyendo que ahora estaría bueno invitarlo a una clase de prueba, no, sí, tiene que ser una rutina. Y además la probabilidad de que sea efectivo ese contacto aumenta, porque una cosa es guiarte, como hemos dicho a lo largo de los años, por el creómetro, la subjetividad de la percepción, y otra cosa es hacerlo después de haber, de alguna manera, trabajado fuertemente en los datos, ¿no? En los fríos que decía Ceci, en aquellos que tienen que ver con los intereses y la experiencia. Entonces, si miramos esta pantalla, que es una opción de realizar filtros y realizar, si ustedes ven abajo, tengo opción de imprimir o realizar una lista, opción de enviar un mail a todos los que salgan según este filtro, opción de enviar un mensaje de texto u opción de generar una llamada. Así que es como hacer una agendita de llamadas para llamar a todas las personas que se registraron entre el 1 y el 16 de agosto que les interesa Body Pump y que tenía que invitarlos a una clase de prueba, ¿sí? Es una forma simple de seguir el proceso. ¿Por qué? Porque hay un proceso armado, porque yo ya sé a quiénes voy a llamar, no voy a invitar a la clase de prueba de Body Pump al que vino que solamente quería hacer una claro, claro. ¿Sí? No, y lo bueno es que Evo te recuerda en qué momento, ¿no? Porque siempre funciona como una agenda donde te va a estar recordando eso que vos querés hacer, pero que te dice qué día lo tenés que hacer. Acá vamos al siguiente paso, que es optimización del tiempo y herramientas de gestión. Eso que les mostré antes es una acción que la recepcionista debería hacer para poder cumplimentar esa tarea, pero si tenemos un CRM integrado con nuestra base de datos o con nuestro software de gestión, tenemos opción de automatizar determinadas tareas para gestionar los contactos. ¿Qué es el CRM? Es un sistema que nos permite gestionar los contactos que vamos teniendo con nuestros clientes para poder tenerlos ordenados y no olvidarnos de ninguno, ¿sí? Porque si lo hacemos a mano, vamos de nuevo,
es muy probable que me olvidé de llamar a tal o cual, quedó en el papel, chau, cuando puse un papel arriba nunca más me acordé. Claro. Si yo tengo un CRM, primero que puedo saber las cosas que me quedaron en el tintero, y segundo que hay determinadas funciones que pueden ser automáticas. Y acá vamos a un ejemplo. Evo tiene algunas reglas de envíos automáticos que generan después de alguna acción que suceda, ¿sí? Un acontecimiento que suceda desde el software. Por ejemplo, vemos acá, este es el ejemplo ya que estamos en recepción, después del registro del prospecto. Podemos dejar configurado el software para que apenas cargamos a un prospecto nuevo, siempre que pongamos, por supuesto, una dirección de mail, automáticamente puede salir un mail agradeciendo la visita. O sea, que la persona salió del gimnasio, miró la pantalla del celular y tiene un mail de agradecimiento porque vino a conocer nuestro centro. Solamente agradecimiento, no es necesario nada más en esta primera instancia. ¿Por qué? Porque si tenemos la rutina de ventas, la recepcionista lo recibió, charló, generó empatía, le presentó el gimnasio, le presentó la gente, le presentó las actividades y simplemente le tomó algún dato para volver a contactarlo, si es que, claro, la persona nos anotó en el momento, que también puede pasar. Claro. ¿Sí? Pero estamos buscando cómo mejorar la venta de las personas esas que no son las que vienen con la plata en mano a anotarse, ¿sí? Que hay una cantidad. Entonces, podemos, dentro de nuestra rutina, después del registro del prospecto, que llegue un mail de agradecimiento por la visita. Siguiente paso de nuestra rutina, 2 días después, se puede generar una llamada que automáticamente va a quedar en nuestra agenda de actividades del día, una llamada que sea la de invitar a la clase de prueba, que es lo que estábamos hablando, ¿sí? Como ya tuvimos la charla y ya generamos la empatía y ya sabemos lo que le interesa, sabemos a qué clase de prueba invitarlo. No la voy a invitar a Pilates si francamente lo que le gusta es Zumba, por ejemplo, o no la voy a invitar a Body Pump si le interesa el boxeo, el boxeo recreativo, ¿sí? Entonces, con toda esa información, lo que podemos hacer es usarla a nuestro favor para que la tarea de la recepcionista sea mucho más comercial. Y, volvemos a esta pantalla, esa agenda de llamadas que se va generando, que se puede generar de manera automática, lo cual agiliza los procesos, sistematiza, le hace que sea el uso de su tiempo mucho más eficiente, vamos a poder ver la agenda del día de las llamadas atrasadas, son las rojas, voy a tener que retar a soporte a Lorena y a sin responsable porque hay uno que porque nos llamaron. Porque nos llamaron, y sabemos que soporte tiene 3 llamadas del día de hoy, y Graciela tiene una llamada del día de hoy. Entonces, fíjense cómo, teniendo una base de datos, pudiendo segmentar con datos específicos de nuestra industria, ¿verdad? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que le gusta? Cosas que tienen que ver con sus preferencias, su edad, ¿sí? O lo que quiera hacer, o los objetivos que tenga cuando quiere venir a entrenar. Y teniendo un CRM que nos ayude a gestionar los contactos, tenemos 3 herramientas fundamentales para que la recepcionista pueda llevar a cabo esas tareas que nosotros queremos que realice, para que tenga un perfil mucho más comercial y la tasa de conversión de clientes cada vez sea más alta, que los visitantes no pasen por la puerta y nada más. Sí, y además, no solo eso, sino que también mirando el papel o el rol de propietarios de gimnasios, jefe de recepcionistas o manager, si los hubiera, que a través de un software como Evo, ustedes pueden controlar, ver la gestión de sus propias recepcionistas estando en su casa, porque vos estás viendo, obviamente, la performance de las llamadas atrasadas o las que están por venir, de tus recepcionistas en diferentes horarios, y lo puedes estar viendo en tu casa, y la cantidad de visitas, o sea, no necesitas, voy corriendo antes de las 4 de la tarde, así veo en acción a la recepcionista X, y tener solamente ese termómetro que te da ver en acción a una persona solamente cuando estás presente, con lo que significa la presencia del propietario, porque todos sabemos, aparece el dueño y ya el comportamiento, sí, o el comportamiento se ve de alguna manera, la palabra sería condicionado, que es algo inherente al ser humano, eso es inevitable. Entonces, de esta manera, sin estar físicamente presente, lo que es performance directa de las tareas que la recepcionista debe desempeñar, son totalmente medibles, aunque no estés presente en el gimnasio. Exactamente. Entonces, queríamos agradecerles por participar. Esperamos que les haya servido. En el transcurso de la tarde, cuando termino de procesar los videos y armar la presentación en un PDF, se los vamos a mandar como para que lo puedan ver. O si alguno de las recepcionistas o dueños de gimnasio o gestores
no pudieron asistir, lo pueden compartir tranquilamente, no hay ningún problema, para que Exacto. puedan ver, repetir lo que hablamos. Lo que hemos compartido aquí. Sí, son cosas que son relativamente simples de llevar a cabo, no es un cambio abismal, es simplemente ajustar los procesos dentro del gimnasio para tratar de maximizar los resultados. Totalmente, y como siempre, ¿no? Como es un poco también nuestra filosofía de trabajo desde siempre, les pedimos los feedback, estamos atentos a eso, y si quieren profundizar en algún tópico o algún tema específico de los abordados aquí de manera genérica, obviamente estamos a disposición de ustedes para generarlo. Así Exactamente. Que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Esperamos que la hayan pasado bien y sigan en contacto porque tenemos más material. Muchas gracias.